Desde hace tiempo quería ya compartirles un pastel clásico de vainilla y este es el que siempre hago en los cumpleaños en casa. ¿Por qué? Bueno, porque además de que es muy fácil, queda muy suave, esponjoso y extra jugoso. Ya verás lo de extra jugoso durante el video. Ahora esta vez hice un ganache de chocolate blanco para el relleno y para la cobertura, pero recuerda que puedes utilizar el betún de tu preferencia. Ya tenemos varios en el canal que pueden ayudarte. ¿Qué te parece si ahora me acompañas mejor a ver esta receta? Comencemos con el ganache de chocolate blanco. Para ello usaremos 400 gramos de chocolate blanco para cobertura cortado en trozos pequeños. También puedes utilizar del que viene en chispitas. Lo que sigue es poner a calentar 120 gramos de crema para batir, nata para montar o crema de leche, como tú la conozcas. Solo vamos a dejarla por unos minutitos a que veas que comienza a salir bastante humo y quiere comenzar a hervir. En ese momento retiramos y vaciamos sobre el chocolate. Como puedes ver, puse una balanza para así pesar la cantidad de crema a utilizar. Y hablando de cantidades, recuerda que te dejo los ingredientes en la cajita de información y también al final del video. Pero bueno, dejamos reposar unos segundos a que comience a derretirse el chocolate y después mezclamos a incorporar todo muy bien tal como te muestro en el video. Mientras voy mezclando te cuento que si no te gusta el chocolate blanco puedes hacerlo de chocolate oscuro, pero en ese caso la cantidad de crema va a cambiar, por ello te voy a dejar el link en donde lo preparo en la cajita de información. Ok, en este punto agreguemos 60 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos pequeños para que así, al ir mezclando con el ganache, se derrita mucho más rápido. Por cierto, la mantequilla debe estar fría y aquí también te recomiendo que le pongas una pizca de sal para balancear los sabores y así el relleno y cobertura de este pastel quede muy rico. En fin, ya tenemos listo nuestro ganache, solo debemos dejar enfriar para que tome consistencia. Para ello, cubrimos con papel film a que el film toque la crema y llevamos a refrigerar por unas 2-3 horas o hasta ver el ganache firme. Puedes hacer esta cobertura desde un día anterior al que vayas a utilizarla. Ahora vámonos a preparar el pan. Comencemos con los ingredientes secos. Para ello mezclemos 215 gramos de harina de trigo todo uso con 30 gramos de leche en polvo o maicena. Con este ingrediente tu pan quedará mucho más suave. Seguimos con 6 gramos de polvo para hornear, un cuarto cucharadita de bicarbonato de sodio, este lo adicionamos porque vamos a utilizar yogur, y de un cuarto a media cucharadita de sal para balancear los sabores. En este punto también debemos ir a encender nuestro horno a 180 grados centígrados. Continuemos con la preparación de la masa. Para ello, en este bol tengo 170 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Con una espátula o una palita vamos a ir ablandándola por 1 a 2 minutos. Si utilizas tu batidora eléctrica, esto te tomará aproximadamente de unos 30 a 40 segundos. Una vez ya se vea suave, añadimos de 200 a 220 gramos de azúcar, que ya sabes, puedes meterla a la licuadora y darle de unos 5 a 6 pulsos, solo a obtener granos más finos sin llegar a ser azúcar glass. Batiremos a velocidad media hasta acremar, esto puede llevarte de unos 3 a 4 minutos. Por cierto, yo usé 220 gramos de azúcar, pero puedes poner un poco menos como te mencioné. Y sí, esto lo puedes hacer también con tu batidor de globo manual, solo que te llevará un poco más de tiempo y esfuerzo. Ok, ya acremada la mezcla, iremos agregando 3 huevos, uno por uno. Comenzamos con el primero y batimos a incorporarlo bien, a no ver restos de huevo en la masa. Cuando eso suceda, bajamos la masa de los lados de nuestro recipiente, añadimos el segundo, volvemos a integrarlo muy bien para entonces agregar el tercero y seguimos batiendo solo hasta incorporarlo. Al terminar, dejemos a un lado la batidora eléctrica, ya no la necesitaremos más, pues lo que sigue es ir incorporando los ingredientes secos, los cuales tenemos que tamizar. E iremos añadiendo en 3 partes. Comenzamos por un poco, como puedes ver en el video, y recuerda aplastar con una cucharita los grumitos que se quedan en el tamizador para no perder nada. Mezclamos suavemente solo a integrar
Y entonces vamos a ir intercalando con 180 gramos de una mezcla de yogur y leche, mitad y mitad, que vaciaremos en dos partes. Comenzamos con la mitad y vamos a batir solo a incorporar. Por cierto, si no quieres mezclar yogur y leche, usa 180 gramos de suero de leche, pero bueno, a mí me gusta más como queda con el yogur. Tamicemos la segunda parte de los ingredientes secos. Mezclemos. Agreguemos la otra mitad de la mezcla de leche y yogur y vamos a seguir batiendo un poco más. Terminaremos con la última parte de la harina. Y así ya casi tenemos lista nuestra masa, pero al ser un pastel de vainilla no puede faltar 1,5 cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Batimos nuevamente a combinar bien. Y terminaremos mezclando con nuestra espátula con movimientos suaves y envolventes, de abajo hacia arriba para verificar que no haya quedado harina pegada en la base. Mira la consistencia suave con la que queda la masa, está espesa y huele muy rico. Ahora te muestro los moldes que usaré, que son de 20 centímetros de diámetro y los forré con papel de hornear, aunque puedes solo engrasarlos y enharinarlos. Vamos a ir añadiendo la masa en los dos moldes, mitad en uno y mitad en el otro. También puedes pesar para que los dos panes te queden exactamente del mismo tamaño. Ahora distribuimos la masa en cada uno de los moldes de manera uniforme, a que quede planita la superficie. Golpeamos suavemente contra la mesa para remover las posibles burbujas que se forman y llevamos al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos de 25 a 30 minutos o hasta que el pan se vea esponjoso, dorado y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mientras esperamos, me gustaría preguntarte, ¿qué te está pareciendo este pastel? ¿Cuál es tu sabor favorito? Si pruebas esta receta y te ayuda, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, mis bizcochos estuvieron listos en 25 minutos. Antes de retirarlos, inserta un palillo y si sale limpio quiere decir que ya están perfectos. Al sacarlos los dejamos en el molde de 10 a 15 minutos y después de este tiempo desmoldamos y colocamos en una rejilla para dejarlos enfriar completamente. Ahora, una vez queramos usar el ganache, vamos a retirar del refrigerador. Esta es la consistencia que debe tener. Aún debe estar frío, pero debes poder manipularlo como yo. Si aún está muy firme, déjalo un ratito a temperatura ambiente. Lo que sigue, como puedes ver, es colocarlo en otro recipiente y batir a velocidad media por unos 4 a 5 minutos o hasta que cambie a un color más clarito. De hecho, debe quedarte más blanco y con una consistencia o una textura suave y esponjosa como la que te estoy mostrando en este momento. Así está perfecta para usar como relleno y cobertura de nuestro pastel. Y hablando del pastel, vámonos ya a armarlo. El bizcocho ya está frío, por lo que es fácil cortarle solo un poco de la superficie. Ya sabes que lo que sobra lo puedes usar para hacer cake pops o probar al momento como hicimos nosotros. Pues la verdad es que no es mucho y huele tan rico que dan ganas de probarlo. En fin, aquí yo hice un jarabe simple mezclando 120 mililitros de agua con 1,5 cucharada de azúcar morena y puse a calentar en esta ollita hasta disolver el azúcar y hasta que comenzó a hervir, pues este jarabe debe estar bien caliente para que el pan lo absorba y quede húmedo. Vamos a ir agregando solo la mitad en toda la superficie del pan. Y te cuento que en lugar del jarabe puedes usar solamente leche caliente o café, lo que prefieras. Terminando de humedecer, vamos a ir agregando el ganache. Puedes ayudarte de una manga pastelera con una duya o una abertura circular de 1 centímetro de diámetro. O puedes usar un arillo si lo prefieres y es más fácil. Solo asegúrate de que quede el relleno de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Cubrimos con la otra base del pan, a la cual también le quitamos un poquito de la superficie y lo humedecemos con el jarabe restante. Vamos cubriendo el pastel con el ganache, distribuyendo por todos lados con una palita como te muestro en el video. Mientras te cuento que cuando yo hago este pastel en México no lo humedezco, pero la verdad que ahora que probé siento que le da un extra de humedad, sobre todo si vamos a mantener nuestro pastel en el refrigerador. A mí sí me gustó el resultado, pero bueno, es cosa de que tú pruebes o lo puedes dejar sin el jarabe. Aquí yo le hice un remolino en la superficie con la palita.
Una cuchara también puede ayudarte. También le puse chispitas de colores alrededor, pero bueno, puedes ponerle más si gustas o puedes decorar de otra forma. Esto ya te lo dejo a tu elección. Al final recordé que tenía este plato giratorio, así que le di uso y terminé haciendo líneas por los lados como te muestro en el video, usando la misma palita. Y si donde vives hace mucho calor, cada vez que pongas una capa de la crema, metes tu pan al refrigerador por unos 5 a 10 minutos y así tu pan quedará bien cubierto y la decoración más uniforme. Listo, puedes refrigerar tu pastel un mínimo de 1 hora o consumir al día siguiente sin ningún problema. Eso sí, por el chocolate yo te recomiendo que lo retires del refri unos 15 a 20 minutos antes de servir. Y mira qué fácil que se desliza el cuchillo, pues es un bizcocho que además de suave está muy esponjoso y húmedo, con una mezcla de sabores que a mí en lo personal me encanta. Un pastel de vainilla básico que no puede faltar en tu recetario porque pues es muy fácil y perfecto para cualquier cumpleaños, ya sabes, con la cobertura o relleno que a ti más te guste. Y bueno, pues espero que esta receta te ayude mucho. Aprovecho también para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.